Profesor y compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy abarcaremos la gran pregunta ¿de dónde proviene el hombre? Las integrantes de mi equipo son López Romani Daisy, Romero Luzano Melanie y quien les habla Cabrera Rojas Margarita. En esta ocasión abarcaremos los siguientes temas. Comenzaremos con una pequeña introducción. Asimismo, abarcaremos la teoría lamarckista. De otro lado, tocaremos la teoría creacionista. De esta manera, abarcaremos la teoría fijista, continuaremos con la teoría evolucionista y finalizamos con la teoría de Anaximandro. ¿Alguna vez te has cuestionado quién soy? ¿O quizás te has hecho la pregunta ¿de dónde vengo? ¿O quién sabe cuál es mi origen? En esta oportunidad abarcaremos diferentes teorías que nos van a explicar la evolución del hombre. Iniciaremos con la teoría lamarckista. Jean-Baptiste Lamarck nace el 1 de agosto de 1744. Es uno de los grandes descubridores de la época en la clasificación de la historia natural. Fue influenciado por Buffon, Linneo y Cuvier. También es el primero que formuló la teoría de la evolución biológica. En 1802 fue quien nombró como biología a la ciencia de los seres vivos y el fundador de la paleontología de los invertebrados. Ha pasado a la historia de la biología porque formuló la primera teoría de la evolución. Estudió numerosos fósiles y los comparó con especies actuales. Publica su teoría en el año 1809, justo en el nacimiento de Darwin. Fue sin duda el primer evolucionista genuino al sustituir un mundo estático por otro dinámico y en cambio permanente, defensor de grandes graduales y de la inmensa edad de la Tierra, y fue promotor de la importancia de la conducta ambiental. Lamarck propone su teoría que hoy en día se llama la teoría lamarckista. Abarca la evolución de los organismos desde formas simples por su capacidad de adaptarse al ambiente. Lo distribuye así de dos maneras. Esta teoría se llama del uso y desuso. Dicha teoría afirma que si un órgano determinado se usa, este se va a desarrollar poco a poco hasta que llegue a su máximo desarrollo, mientras que uno que se usa con el tiempo se irá atrofiando hasta desaparecer. De esta manera, los organismos, para adaptarse al medio modificado, deben modificar el grado del uso de sus órganos. Si un órgano de estructura se usa mucho, se desarrolla notoriamente. Por el contrario, si no se usa, degenera y se atrofia, por lo que el medio y los hábitos provocan cambios en los seres vivos que conducen a diferentes variaciones que se pueden llamar adaptativas dentro de cada especie. La segunda teoría se llama herencia de los caracteres adquiridos. Esta teoría nos quiere decir que todo lo que la naturaleza hizo adquirir o perder se conservará de generación tras generación con tal de que los cambios adquiridos sean comunes para ambos sexos. Sostuvo que las especies descendían de otras y estas eran mucho más complejas que las originales. Creían que las formas de vida evolucionaban gradualmente. Sus cualidades o mutaciones adquiridas provenían de sus esfuerzos para sobrevivir al medio y estos cambios eran hereditarios. Las modificaciones creadas por los distintos grados de utilización de los órganos se transmitían hereditariamente. Esto significa que a la larga los órganos muy utilizados tenderán a desarrollar mucho, mientras que los que no se utilizan tenderán a desaparecer. Un ejemplo para esta segunda teoría es la evolución de las jirafas según Lamarck. Las jirafas viven alimentándose de las hojas de los árboles. En épocas de sequía, las hojas se escasean. Ante la falta de hojas, las jirafas estirarían sus cuellos y sus patas para así lograr alcanzar las hojas que están a más altura. El estiramiento de las patas y cuello provocarían el alargamiento. Estos caracteres lo heredarían los descendientes. En resumen, según Lamarck, la evolución se explica por acumulación de caracteres adquiridos en el curso de varias generaciones. Ahora hablaremos sobre la teoría fijista, considerando a Linneo como padre de la taxonomía y a Cuvier como padre de la paleontología. ¿Qué es entonces la teoría fijista? Bien, la teoría fijista o el fijismo es una creencia que sostiene que las especies actualmente existentes han permanecido básicamente invariables desde la creación. Las especies serían, por tanto, inmutables tal y como fueron creadas. Curiosamente, muchos de sus seguidores
creen en la generación espontánea. Esto quiere decir la creación de los seres vivos a partir de materia inanimada. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre George Cuvier. Él fue un zoólogo francés, se le considera padre de la anatomía comparada y de la paleontología. En 1795, él fue nombrado asistente del Museo de Historia Natural de París. La teoría de Cuvier partía de la funcionalidad del organismo y de la permanencia de grandes funciones fisiológicas como el origen de la diversidad de especies, como le explicó en su libro Clases de Anatomía Comparada. Según su estructura subordinada a la funcionalidad, por supuesto, él realizó la primera clasificación del reino animal en su libro Reino Animal, distribuido a partir de su organización, que fue publicado en 1817. En este libro, él proponía 4 grupos: vertebrados, moluscos, articulados y radiados, según su disposición de sus núcleos vitales. Cuvier fue capaz de reconstruir especies fósiles desconocidas a partir del estudio de solo algunos fragmentos óseos, recurriendo a la teoría del fijismo y catastrofismo para poder explicar la desaparición de algunas de ellas. Él plantea que en el pasado hubo una serie de catástrofes que provocaron la extinción de muchas especies. Según él, las especies actuales eran las que habían sobrevivido a las grandes extinciones, sustituyendo a otras anteriores. Para Cuvier, las especies no habían cambiado desde la creación, lo cual lo llevó a tener una serie de discusiones para defender la teoría contraria, que era el gradualismo. De igual manera se opuso al transformismo de las especies. Carl von Linneo, taxonomía naturalista sueco. Publicó su primer volumen de su obra llamada Species Plantarum. Aunque Linneo no lo afirma, la diferenciación gradual de las especies evocaría un posible origen común. El naturalista sueco ocupa sin lugar a duda un puesto en honor en la historia de la biología, convertido en uno de los científicos más importantes del siglo XVIII. Linneo, quien fue botánico y zoólogo, fue el artífice de la famosa clasificación de los 3 reinos de la naturaleza, que son animal, vegetal y mineral, que hasta el día de hoy lo utilizan. Es el clasificador de las especies vivientes y fósiles. Asimismo, es el creador del sistema binomial para denominar el nombre de dichas especies. Mantuvo que estas especies se habían formado de manera separadas e independientemente, y asimismo negó la posibilidad del origen común de los seres vivos. Es el primero en colocar al hombre dentro del círculo primates junto con los monos, y esto le trajo conflictos con la iglesia y bueno, al final tuvo que retractarse. Bien, como ya habíamos mencionado antes, fue clasificador de todas las especies vivientes, esencialmente de los vegetales. Linneo decía que se podían numerar tantas especies como diversas formas se crearon al principio. El aporte del taxonomía naturalista sueco fue clave para la eventual explicación de la evolución de las especies, pues permitía crear cuadros filogenéticos, gracias a su sistema binomial, para definir a cada ser vivo por un nombre genérico y otro específico. Todo ello se ve expuesto en su obra Species Plantarum. Con este aporte, el siguiente paso fue encontrar las relaciones y analogías entre las especies y también saber cómo éstas podían agruparse en un mismo género. Sobre esta base clasificadora se pudo encontrar troncos evolutivos comunes. Teoría del creacionismo. ¿Qué es el creacionismo? El creacionismo es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron desde actos concretos de la creación divina. Henry Morris fue un ingeniero hidráulico, científico y catedrático estadounidense. Él está considerado como padre del creacionismo, ya que sus prolíficos escritos fueron una validación científica a la interpretación literal de la Biblia, en que el único creador fue Dios. Él dedicó su vida a defenderse de manera rigurosa y desde un punto de vista científico que la Tierra fue creada poco antes del diluvio universal.
A lo largo de su vida, Henry Morris escribió 60 obras dedicadas a la heurística de la creación fundamentada en la teología. Así, en 1961, él escribió su primer libro, llamado The Genesis Flood, que es la inundación del Génesis. Con este libro, él inaugura el creacionismo moderno. Aquí él aplicó todo su conocimiento científico para poder argumentar que el diluvio de Noé fue lo que en realidad moldeó la orografía de la tierra. La inmensa cantidad de agua que cayó sobre la tierra fue como un castigo de Dios. Esta obra es considerada como la Biblia del creacionismo. Con esta obra, Morris introdujo a la teología la discusión científica sobre el origen de la Tierra. Esta postura le valdría múltiples controversias con los defensores del evolucionismo, pero también le abriría la puerta hacia una nueva corriente del pensamiento. Con respecto a ello, Morris creía que la teoría evolucionista que propuso Charles Darwin ya no resolvía toda la pregunta que surgía sobre el Génesis, sino que al contrario, muchos de los conocimientos de la ciencia y tecnología no lo podían explicar. Este podía llenarse de pasajes literarios del Antiguo Testamento. En 1970, Morris creó el Instituto para la Investigación de la Creación, donde él defendió la enseñanza de la teoría creacionista en la educación estadounidense. Morris, a pesar de las distintas críticas que pudo recibir, él supo cómo defender siempre su pensamiento con argumentos científicos. Ahora les hablaremos sobre la teoría de la evolución. ¿Qué son? Las teorías evolucionistas son aquellas teorías que definen el origen de que las especies varían con el tiempo. Actualmente, estas teorías dominan el panorama científico, pues se han encontrado evidencias que apoyan la evolución biológica. Charles Darwin fue un naturalista británico reconocido por ser el científico más influyente que planteó la teoría de la evolución biológica a través de la selección natural. Él definió la evolución como descendencia con modificación, y esta idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dando origen a nuevas especies. Justificando esta idea en su obra El origen de las especies, que fue escrita en 1859, donde él propuso numerosos ejemplos que pudo extraer de las observaciones de la naturaleza. La teoría evolucionista de Darwin se basa en los siguientes principios. Antepasado común, a partir del cual evolucionan las especies de organismos simples a organismos completos, como por ejemplo el ancestro de los caballos actuales fue el Hyracotherium. Segundo principio es la selección natural. Aquí los cambios biológicos producidos durante la evolución lograron determinar que algunas especies estaban mejor adaptadas que otras, prevaleciendo en la lucha por la supervivencia. El tercer principio es la lucha por la supervivencia. Esto implica una lucha por el alimento, siendo las especies con mayor población y variabilidad las más favorecidas. Darwin, en uno de sus viajes a la isla Galápagos, notó que los pinzones, que eran aves características de esta isla, adaptaron sus picos de acuerdo al sustento que les permitió sobrevivir. La evolución fue aceptada como un hecho por toda la comunidad científica. Continuando con la teoría evolucionista, yo hablaré acerca de Federico Engels, que nació el 28 de noviembre de 1820 en Barmen. Fue un filósofo y revolucionario alemán. Su padre, también llamado Federico, trabajó primeramente en la dirección de la fábrica paterna Gaspar Engels. Su mamá, llamada Elisabeth Francisca Mauritia van Haar, procedía de una familia de filósofos y su padre descendiente de holandeses. Era un rector del gimnasio de Ham, mujer instruida y amante de la música y literatura. En 1838, después de trabajar casi un año en la oficina paterna, Engels se fue a Bremen para proseguir allí su aprendizaje comercial en la casa del gran comerciante y cónsul St. John Heinrich Leopold. Casi a finales de 1841, Engels volvió a abandonar la ciudad natal para cumplir el servicio militar en Berlín. En 1844 adhirió definitivamente al socialismo y entabló una duradera amistad
junto a Karl Marx. En lo sucesivo, ambos pensadores colaboraron estrechamente publicando un libro juntos, llamada La Sagrada Familia. En 1845, Engels y Marx fueron a Inglaterra, con la intención de ampliar allí sus conocimientos económicos y establecer relaciones estrechas con los dirigentes de la Liga de los Justos y de los Cartistas. Conoció las miserias y condiciones de la vida que llevaban los trabajadores en la cuna de la Revolución Industrial. Más tarde plasmaría sus observaciones en el libro llamado La situación de la clase obrera en Inglaterra. Pero Engels tuvo también un protagonismo propio y teórico y activista del socialismo, y a pesar de la contradictoria que resultaba su doble condición de empresario y revolucionario, participó personalmente en la Revolución Alemana en 1848 y 1850. Al finalizar, Federico Engels fallece el 5 de agosto de 1895. Según Engels, el motor que aceleró el proceso de la evolución humana fue el trabajo, y ello planteó en su obra el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Con este título, Federico Engels expuso la doctrina marxista sobre el origen y la evolución del hombre. Años atrás, en la época terciaria, existía una raza de monos denominados antropomorfos, que a diferencia de los otros monos, tenían las manos más especializadas y que con el tiempo llegaron a perfeccionarse, lo cual permitió que puedan trabajar y realizar cosas complejas. Para nuestros antepasados, la posición erecta primero fue una norma, pero con el tiempo se volvió necesario. La práctica de esto llevó a conocer como una evolución. Mediante el trabajo, era necesario la comunicación entre los integrantes del grupo. Fue así como se creó el lenguaje para un mejor trabajo desarrollando su cerebro y los sentidos. Asimismo, luego se crearon grupos los cuales conformaron una sociedad, y así vino también la necesidad de la alimentación entre ellos. Es por ello que empezaron a realizar la creación de instrumentos para que se dé la caza y la pesca, y así obtener más nutrientes que ayuden con el desarrollo de su cerebro. Posteriormente se llegó a conocer el descubrimiento del fuego, lo cual fue de gran ayuda para que pudieran cocinar sus alimentos que consiguieran en el entorno de la naturaleza. Y así sucesivamente se llegó a implementar la agricultura, el hilado y la navegación. Siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar acerca de Anaximandro, que nació en el año 610 a.C. Fue un filósofo griego, astrónomo, matemático y geógrafo, discípulo de Tales. Escribió una obra que llevó como título Sobre la naturaleza, que se supone fue la primera obra filosófica escrita en Grecia. Para Anaximandro, el origen de todo se encuentra en una sustancia a la que él denomina peirón. ¿Qué significa peirón? Lo que no tiene límite, lo que no puede delimitarse y lo que no tiene forma. Es una especie de materia infinita e indestructible, al mismo tiempo es el principio y final de las cosas. Aquí se da un ciclo en el cual todo sale y todo vuelve a entrar. Para finalizar, para Anaximandro, los animales habían surgido del agua calentada por el sol. Es decir, de estos animales que para él primero serían una especie de peces y descenderían al ser humano. Tales peces que al principio serían muchos más resistentes que los humanos, para él eran seres envueltos con cuerpos espinosos, y a frecuencia que el calor de la tierra fue corroborando el protagonismo, los peces fueron transformándose en hombres. Para finalizar, estas son las referencias de nuestro presente trabajo. Muchas gracias, espero que les haya gustado nuestra exposición. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Gracias.